Mis muy queridos, bondadosos, más preciosos joyas, joyas que satisfacéis los deseos, estudiantes, amigos, padres, madres, hermanos, hermanas, todos vosotros los seres. La motivación, el propósito de nuestra vida, el incluso lograr la liberación del samsara para siempre, aunque la gente en el mundo no puede ni siquiera contemplar eso, solo piensan en la felicidad temporal. Es lo único que se les ocurre. Es como... Sí, es como pensar en la felicidad del momento presente de hoy y no pensar ni siquiera en el mañana. Y eso es muy estúpido. Es como no pensar en la felicidad del año que viene. Eso es absurdo. Y entonces nunca prepararse para la felicidad de mañana o de la próxima semana, del próximo mes o años. Todo eso. Y solo pensar ahora, la felicidad de ahora, de este momento. Y entonces lo que sucede es que uno sufre, uno no se prepara, no crea las causas, no se prepara y entonces lo que viene es el sufrimiento. ¡Wow! Tú sufres tanto. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues así, porque nunca piensas en la felicidad de las vidas futuras, nunca piensas en la felicidad de las próximas vidas, y de todas las vidas futuras. Nunca jamás se te ocurre pensar en ello. Nunca hablas de eso, nunca piensas. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando madure tu karma? Cuando se experimente, cuando tengas que experimentar, vendrá solo el sufrimiento del cambio, especialmente el de los reinos inferiores. ¡Wow, wow, wow! Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás? No importa cuánto te desagrade, tendrás que experimentarlo. Cuando llegue el momento y el karma madure, cuando el resultado madure del karma que tú has creado. ¿Por qué lo experimentas tú? Porque tú lo has creado. De eso se trata. Por tanto, tenemos que ser tan cuidadosos de no crear las causas, el karma negativo, las causas y condiciones. Por eso es tan importante practicar el Dharma y la meditación. Practicar el Dharma sagrado, no Dharma mundano. Y así, si no pensamos en las vidas futuras, en las innumerables, entonces tendremos que sufrir en las innumerables vidas futuras.
Wow, y especialmente en los reinos inferiores. Puedes imaginarte. De hecho, ya lo hemos experimentado. No es la primera vez, sino desde el Renacimiento sin principio. Lo hemos experimentado, ya lo has experimentado. Pero no tenemos omnisciencia, no tenemos clarividencia para acordarnos de lo que hemos ya sufrido. Oh, Lama Kien, Lama Kien, Lama Kien. Por eso la práctica del Dharma es tan importante. Lo más importante, mucho más que el dinero o que el trabajo. Y eso no quiere decir que, por ejemplo, yo soy un practicante de Dharma y entonces tengo que ir a la Gompa, a la puya, al templo, sentarme en el cojín de meditación, todo eso. Y hacer todas esas cosas. O hacer tantas oraciones todo el día. Como esta historia que ya habéis escuchado vosotros, antiguos estudiantes, que ya habéis escuchado muchas veces. La historia de cuando Gyalwa Dromtonpa, Chenrezig Gyalwa Dromtonpa, el traductor del Lama Atisa, del tibetano, que estaba en Retin, donde se le aconsejó su maestro Lama Atisa que construyera un monasterio, el monasterio de Retin. Que la última vez que estuve de peregrinación en Tíbet estuvimos allí en 3 ocasiones, pero antes de que llegáramos los chinos nos dijeron que no podía, que los tibetanos no podían no pudieran acercarse al monasterio, lo prohibieron. Y Rinpoche estaba en la tienda donde dormían fuera del monasterio, y eran cerca de las 11 o las 10 y una tibetana vino con incienso y con su delantal, es delantal típico que llevan las tibetanas, y llevaba como incienso, como envuelto, y me lo dejó allí. No tengo ni idea, no pude leer su mente, no sé quién era, pero el caso es que me dejó ahí ese incienso. Y bueno, el caso es que luego nadie vino. Pues bueno, la historia. Ya se lo he dicho también hace mucho tiempo. Que ahí está el objeto sagrado de devoción de Lama Atisa, Sanyu Miki Dorje o Sanyu Jampa Dorje, creo que dice, y que a ver, sí, y que como que había agua por, a ver cómo dice, o sea, está describiendo el sitio, y dice, se suele conocer como un sitio muy muy sagrado, y que bebiendo, se dice, ¿no? La historia dice que bebiendo ese agua de allí uno no renace en los reinos inferiores. Entonces todos los que iban con Rinpoche bebieron. Y el caso es que al día siguiente, o no sé si fue el mismo día,
pues el chino que, no, el monje que los chinos habían encargado, supongo que allí en el monasterio de Retin, no me acuerdo ahora bien del nombre, así era como el principal en ese monasterio, era el responsable de cuidar del monasterio, nos invitó a que nos acercáramos al monasterio, que tomáramos té y kapse. Kapse es una comida tibetana. Y bueno, el caso es que fueron allí y fueron a la zona donde de la montaña donde Lama Tsongkhapa escribió el Dharma en una habitación, escribió el Lanrinchemo, y allí hicieron Rinpoche y los que le acompañaban las prácticas del Giorgio, de los preliminares del Giorgio, y el monje también estaba allí. Y la verdad es que no le pedí una piedra de ese lugar que me hubiera gustado para el proyecto de Maitreya, ya que es un lugar realmente muy, muy sagrado, donde Lama Tsongkhapa vivió y escribió el Lanrinchemo, pero el caso es que no llegué a preguntarle. Y por encima de ese lugar estaba donde habitaba el gurú de Lama Tsongkhapa, Lama Ummapa. Y no tuvimos ocasión de ir dentro. Entonces se reconstruyó, pero no pudimos entrar. Entonces descendimos. Era muy una cuesta boca abajo muy pronunciada. Y era muy fácil de resbalarse, pero afortunadamente nadie se cayó. Y era ya además de noche. Bueno, entonces siguiendo con la historia, retomándola, la de Yalwa Trongtongpa, pues Yalwa Trongtongpa estaba en el pasado pues caminando y Yalwa Trongtongpa no tenía el aspecto de un monje, era un laico y estaba y de hecho en el campo de mérito se le representa como en aspecto de laico. Bueno, el caso es que estaba caminando Yalwa Trongtongpa entre los árboles y encontró a un... No, todos esos árboles eran muy antiguos. Es algo impresionante realmente, las ramas de esos árboles. Así es como nosotros lo vemos. Pero por supuesto alguien que tiene una mente más pura puede verlo de forma diferente. No solamente los grandes practicantes tántricos. Pues entonces como que el cabello de Yalwa Trongtongpa como que estaba como allí esparcido en la montaña y de ahí es de donde dicen que nacieron todos esos árboles. Esa es una historia que se cuenta. Entonces, esos árboles tienen como unas expresiones, la verdad es que es muy increíble, muy interesante. Son muy antiguos esos árboles, son de cientos de años, no sé, o miles, no lo sé. Bueno, el caso es que Yalwa Trongtongpa estaba caminando y encontró a un anciano sentado y Yalwa Trongtongpa le preguntó, ¿pero qué estás haciendo? Y el anciano le dijo, pues estoy practicando el Dharma. Y Yalwa Trongtongpa le contestó, a ver, no, perdonad, le dijo, estoy meditando, le dijo el anciano. Y Yalwa Trongtongpa dijo, está muy bien que estés meditando, pero ¿no sería mejor que practicaras el Dharma? Entonces el anciano cambió de actividad y empezó a circunvalar el templo. Y entonces, pues en otra ocasión volvió a encontrar a Yalwa Trongtongpa en lo que circunvalaba el templo y Yalwa Trongtongpa le preguntó, ¿qué estás haciendo? Dice, pues circunvalando el templo. Y a lo que le contestó, está muy bien que circunvales el templo, pero ¿no sería mejor que practicaras el Dharma? Entonces esta persona pues dice, bueno, pues se puso a leer los textos sagrados, pensando que eso era lo que quería decir Yalwa Trongtongpa en cuanto a la práctica del Dharma.
Y de nuevo se encuentra que Gyalpa Trungpa dice, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, pues leyendo los textos. Y dice, está muy bien que estudies los textos, pero no sería mejor que practicaras el Dharma. Y solo después de todas estas preguntas, finalmente le dice, bueno, ¿qué quiere decir usted por practicar el Dharma? Y Gyalpa Trungpa dijo, renuncia a esta vida. Eso es todo lo que le dijo. Entonces, ahora con esto tenemos que comprender que lo principal no es la apariencia externa, por ejemplo, el estar desprovistos de posesiones o demás. Eso no es lo principal, sino que lo que tenemos que desprendernos es del apego, renunciar al apego, a las tres mentes venenosas. Por supuesto, eso es mucho más profundo y todavía más profundo al pensamiento egocéntrico, la raíz del samsara y el aferramiento al yo, la ignorancia que se aferra al yo. Entonces, Gyalpa Trungpa dijo, renuncia a esta vida. Y eso significa renunciar a de donde vienen todos los problemas, todas las emociones, los engaños, el apego a esta vida. Y ese es el primer Dharma que tenemos que conocer. A ver, ya hay una cita que creo que es de Padmasambhava, que habla de que, o sea, todas esas cosas así, actividades externas que pueden parecer el Dharma, en realidad no son verdadera práctica del Dharma. O sea, podemos tener la apariencia de ser un practicante de Dharma, podemos vestirnos como un practicante tántrico, por ejemplo, o con esos cabellos así largos como los que tienen a veces algunos practicantes tántricos, llevando el damaru, y haciendo esta práctica del chu, pero no es seguro que eso sea una práctica del Dharma. No se puede decir por la apariencia externa, porque es difícil poder decir que han renunciado al apego. Y hay también hay un verso del Bodhisattva Tome Sampo en las 37 prácticas, y también hay 2 versos de Padmasambhava que hablan en esta línea, pero se me han olvidado las palabras concretas, que viene a decir que no te puedes llamar practicante de Dharma. Creo que la cita del Bodhisattva Charyavatara, a ver si la encuentro. A ver. Bueno, entonces, la liberación del samsara, el poder lograr la liberación del samsara para siempre, no es el verdadero significado de la vida. El verdadero significado de una vida humana es no dañar a los seres, sino solo beneficiarlos, causarles la felicidad. Así, para poder liberar a los innumerables seres de los océanos de sufrimiento samsárico, tenemos que saber qué es lo que es el Dharma. Tomando refugio en el Dharma, hay cosas que tenemos que abandonar, y tomando refugio en Buda, Dharma y Sangha hay 3 cosas a abandonar y otras 3 cosas a practicar.
Por tomar refugio en el Dharma, dejamos de dañar a los seres. Tienes que dejar de dañar a los seres. Eso tienes que recordarlo continuamente. Y no como, por ejemplo, que cuando te enfadas porque alguien te provoca, pues entonces respondes exactamente igual. O alguien te grita y tú le respondes también enfadado y gritando. O si alguien te golpea, pues le devuelves el golpe. Entonces uno ha de practicar estas 4 prácticas virtuosas de no responder a la provocación con provocación, al enfado con enfado, al insulto con insulto y a los golpes con golpes. Pero eso lo tenemos que recordar cada día, eso es importantísimo, pero se nos olvida, hacemos lo opuesto. Y la idea es decir, hacemos lo opuesto, dañar a los seres. Y la idea es protegernos, pero hacemos lo opuesto, no nos protegemos, no nos guiamos a nosotros mismos, no nos cuidamos y seguimos nuestra mente alucinada del pensamiento egocéntrico y las 3 mentes venenosas. Y entonces si alguien te daña, respondes con daño. Hacemos justamente lo opuesto. Por eso es por lo que en el mundo hay tantos conflictos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, wow. Tanta gente que murió, muchos millones de personas murieron. Los mataron. Wow. Además de los conflictos entre los diferentes países, tanto sufrimiento de un país y que tantas organizaciones diferentes así peleando, wow. Tanto ha sucedido ya en los diferentes países. Wow. Y luego las guerras religiosas, peleando, matando a tantas personas. ¿Y así ha sucedido? Y esto es de acuerdo por seguir el pensamiento egocéntrico y las 3 mentes venenosas, que son completamente erróneas, equivocadas. Entonces, para beneficiar y no dañar a los seres, sino para beneficiarlos, igual que tú no quieres que te dañe nadie, sino solo recibir beneficio, pues exactamente igual hacer hacia todos los seres. Y entonces poder llevarlos incluso a todos y cada uno de ellos al beneficio último de la felicidad inmaculada, la completa cesación de los oscurecimientos, no solo burdos, sino también sutiles, y completar todas las realizaciones. Sangye, llevar a todos y cada uno de ellos por tú mismo solo, y por ello necesitamos lograr la omnisciencia, y por eso vamos a escuchar estas enseñanzas, ¿ok? Estas enseñanzas que debido a la situación de la pandemia, el nombre y el tema es el de la transformación del pensamiento, el Lojong. Es decir, transformar una mente que sufre en una mente positiva, en una mente feliz. Y no solo eso, sino transformarla en el camino a la iluminación.
Y no solamente durante unos momentos, una hora, unos minutos, no, sino continuamente. Entonces, como el otro día mencioné, o la otra noche, una cita del... del sutra del encuentro con los padres, con el padre y la madre, o de los padres y el hijo. Que dice, practicar durante 10 eones las 5 paramitas. Bueno, pues por escuchar enseñanzas en vacuidad, wow, el mérito es increíble. Wow, 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 wow. Incluso no importa cuántos años escuchas, incluso aunque sea un minuto, medio minuto, solo por escuchar. Bueno, pues imagínate. Practicar durante 10 eones las 5 paramitas de la generosidad, moralidad, paciencia, esfuerzo, meditación durante 10 eones. Y entonces por 10 eones escuchar enseñanzas de vacuidad y revelar a los seres las enseñanzas sobre vacuidad, aunque sea solo por un minuto, una hora, aunque sea ese pequeño periodo, wow, los méritos que acumulas son muchísimos más. Wow, wow. Que son muchísimo más que por practicar durante todos esos eones las 5 paramitas. Y lo siguiente que dice es Sariputra o Saripu. Buda dice Saripu. De los 2 arajas, uno de ellos era Saripu, que era excelente en sabiduría. Entre todos los discípulos era el que destacaba por la sabiduría. Entonces, Saripu, enseñar es escuchar enseñanzas, revelar enseñanzas de vacuidad durante 10 eones. Y por lo que dure el sonido de un chasquido de dedos, meditar en vacuidad durante la duración de un chasquido de dedos, entonces acumulas muchísimos más méritos. Muchísimos más méritos. Es decir, la cita dice, si enseñas sobre la vacuidad durante 10 eones, bueno, pues, y tantos méritos que acumulas, bueno, pues por meditar, aunque sea un momentín en vacuidad, todavía son muchos más los méritos que acumulas. Todo esto es lo que tenemos que comprender. Y bueno, como Rinpoche está haciendo muchas exclamaciones, dice, estos son la comedia del payaso del laudo. Se dice, mi papa dice, hay un gran beneficio en escribir y leer una palabra del Prajnaparamita más que por hacer ofrecimientos a todos los Budas, incluso durante 10 millones de veces durante 1000 eones. Y otra cita que va a comentar ahora dice, si se pregunta por qué, es porque la única forma de completamente eliminar la ignorancia y la raíz de todas las faltas en el mundo es definitivamente a través de este Dharma.
Este es el verso que os he traducido ahora. Sobre esto, Buda dijo a Ananda: incluso aunque se te olviden todas las enseñanzas de Buda, pero estas enseñanzas del Prajnaparamita no las olvides. Buda le dijo eso a Ananda, que preservaba el sagrado Dharma, las enseñanzas de Buda, de forma precisa dio las enseñanzas y confió en Ananda para mantener estas enseñanzas del Prajnaparamita. El Buda dijo: dice, si haces ofrecimientos a todos los Budas durante no solo 10 millones de eones, no solamente por 10 millones de eones, sino como eso 1000 veces, o sea, 1000 veces 10 millones. Bueno, pues escribir una palabra del Prajnaparamita, escribir una palabra del Prajnaparamita o leerla es un beneficio muchísimo mayor. Es un gran beneficio. Por escribir una palabra. El beneficio es todavía mayor. ¿Por qué? Porque la raíz de todo el sufrimiento del mundo, de todos los vicios, es la ignorancia. La ignorancia que se aferra al yo. No habiendo un yo real, sostienes la existencia de un yo real como verdadero. Esa ignorancia es la que tenemos que completamente eliminar, y la única enseñanza para eliminarla es la del Prajnaparamita, solo así. Y esto es lo que Yenmin Mampa o Mipampa citó acerca de lo que dijo el Buda. Ahora en la actualidad estamos escribiendo para crear las causas para poder construir la gran estatua de Maitreya de 50 pisos, para crear las causas y estamos escribiendo el Prajnaparamita y pondremos luego la escritura dentro como una reliquia. Yo mismo empecé a escribir el Gyotompa, es decir, el Prajnaparamita de 1000 versos, las enseñanzas de vacuidad, Gyotompa. Yo lo escribí por mí mismo, pero desde que tuve la parálisis ya no he podido escribir ni una palabra. Lo tengo allí en Aptos, en Estados Unidos. Es escrito en un papel muy, muy fino, que durante un año el marido de Chunanla, que es un científico, estuvo investigando en qué tipo de papel, cuál era el mejor, y este papel se ve que viene de donde algunos musulmanes escriben
sus textos, se ve que es un papel o un papiro que puede tener una duración hasta de 1000 años. Se estuvo investigando mucho para conseguir un buen papel. Y bueno, pues Rinpoche logró escribir como unas cuantas páginas, como de cerca de 10 centímetros en total, en cuanto al volumen de las páginas, pero en un momento determinado es cuando le vino la parálisis y ya no pudo. Pero bueno, que se sigue con este proyecto. Y un día creo que dice que Kyalje Kirti Sencha Rinpoche fue a comer a la casa, le invitaron, y entonces cuando estaba subiendo al piso de arriba, Rinpoche lo vio en la primera habitación donde estaba escribiendo, y Rinpoche dijo: wow, tú eres muy muy afortunado por poder escribir el Prajnaparamita. Le dijo: eres muy muy afortunado. Y escribió todos esos mantras Rinpoche, pero están ahí en la casa de Aptos. Pero salieron bien, pero lo tuvo que dejar por la parálisis. Y aquí en Copán, Serin ha concluido ya la escritura del Prajnaparamita. Hay cerca de 12 volúmenes, y luego creo que vienen otros 4. Y entonces Gentompa ha acabado 4, no sé si 4 o 3 volúmenes, y ahora está, me parece que en el 5º. Es decir, que está ahí copiando, escribiendo estos textos. Y también hay otro monje que escribe muy bien, que también está ayudando a esta copia, a escribirlos. Y lo hacen pues eso como muy con mucho detenidamente, con mucho cuidado. También hay una monja africana, Nina, así, que está aprendiendo a escribir tibetano, y ha estado aprendiendo durante casi 3 años, pero todavía no he llegado a supervisar si escribe, cómo es su escritura. Pero el caso es que le dio un texto, porque parece que escribe bastante bien y lo hace exactamente como corresponde. Es algo sorprendente. Ella se ve que es artista. Creo que como es un poco artista, algunas cosas las hace algo diferente, creo que dice, y queda un poco raro. Entonces, recientemente volvió a copiarlo. Pero bueno, que en general lo hace bastante bien. Pero depende de cuánto es capaz de controlar su mente, le dije. Entonces ella lo iba a hacer por su cuenta, pero los gastos, porque claro, se está escribiendo en oro, entonces es bastante caro. Entonces ella lo quiere escribir por mí. Ella está involucrada en esto para crear las causas, poder llegar a realizar el Shiné. Ella tiene muchos obstáculos para practicar el Shiné, la concentración, escucha muchos. Está el ruido de los ríos y todo tipo de sonidos, y hay tantas distracciones que no le dejan meditar ni concentrarse. Entonces tiene que acumular méritos, y es por lo que Nina pues está involucrada en escribir para poder acumular esos méritos, porque eso es una forma increíble de acumular muchísimos méritos, incluso por una sola palabra. ¿Puedes imaginar? Bueno, pues hacer ofrecimientos innumerables Budas durante 10 millones de eones. No solo eso, sino 10 millones, como eso, mil veces. De estar haciendo ofrecimientos a los Budas, a los innumerables Budas, pues todavía escribir una palabra del Prajnaparamita acumulas muchos más méritos. Es similar a cuando estás leyendo, por ejemplo, el Sutra del Cortador Barra, que alguna gente lo hace en su vida cotidiana. Wow. Los méritos que supone leer el Sutra del Cortador Barra.
En los monasterios hay monjes que estas enseñanzas del Prajnaparamita, de este texto de Lama Tsongkhapa, del significado interpretativo y definitivo y la esencia de la buena explicación, hay muchos monjes que lo han memorizado y lo pueden recitar en sus vidas. Por ejemplo, en Baksa, donde yo viví 8 años, donde había tantas, donde estuvieron encerrados Gandhiji, Mahatma Gandhi, Nehru, también estuvo allí encarcelado. Tanta gente mataron allí durante la época británica. Bueno, pues allí estuve yo 8 años. Y en la puerta de al lado, bueno, no era en la de al lado exactamente, en la habitación de al lado, había como una especie de pared o separación de bambú que los monjes pues cortaban de los bosques, de la selva, y hacían como una especie de separación. Bueno, pues al otro lado de esa separación, donde yo estaba, había un monje que había memorizado 235 páginas. ¡Wow! Y claro, también eso depende dependiendo del número del tamaño de la página. Entonces, por la mañana uno se levantaba y empezaba la memorización de los textos y hacía oraciones, y luego ya íbamos a las enseñanzas, luego al debate, luego a las clases uno por uno. También hacíamos puyas, oraciones para purificar nuestros karmas negativos, engaños y obstáculos, para obstáculos que pudieran causar enfermedades o tener éxito en nuestra práctica de Dharma y en el estudio. Y luego toda la gente, y también oraciones por todas las personas que habían muerto, para poder beneficiarlos, aquellos que habían muerto o que estaban enfermos, o por aquellos que pedían oraciones. Entonces también tenías que aprender a escribir y muchas otras cosas. Otros hacían gramática, y luego de nuevo debate. Nos juntábamos como en el patio donde los monjes se reunían, los monjes de los diferentes colegios o de las 4 sectas del budismo tibetano se juntaban. Otras tradiciones que eran menos numerosas no hacían tanto, pero bueno, el caso es que estaban principalmente los monjes de Sera Gandendrepu, de esos 6 monasterios, las clases de debate, y hacíamos debate uno para uno, también oraciones. Luego había exámenes para cada uno de los monjes, y por la noche, más o menos más allá de las 12 de la noche o la 1, pues el debate duraba hasta muy tarde. Entonces luego teníamos un poco de té negro, nos sentábamos, ponías la dimbua, es decir, esa tela de los monjes, la ponías fuera en la ventana, o sea, salías fuera de la habitación y ponías tu dingua, porque todas estas casas, que era donde tenían encarcelado a todas estas personas durante la época británica, eran muy creo que eran muy pequeñas, creo que dice, y tenías que ir como a la parte de atrás. Y bueno, el caso es que estaban ahí fuera recitando durante horas y horas, recitando. En los últimos años, se lo mencioné a Ken Rinpoche, el ex-abad, a ver, bueno, el que antes fue el abad del colegio de Seraye,
que probablemente había tantísimos miles de discípulos desde Buxa que habían estudiado tantísimo, increíblemente, sacrificaron sus vidas día y noche aprendiendo el Dharma. Wow, wow, allí estudiando, debate, analizando lama quién, lama quién, lama quién. Y gracias a aquellos que aprendieron tanto allá en Buxa, pues se desarrollaron los diferentes monasterios que ahora están en el sur de la India, y hay tantos discípulos tan eruditos que son capaces de preservar y extender el Dharma, capaz de enseñarlo a los demás. Incluso en nuestros centros de la FPMT hay cerca de 46 geses más o menos, y tenemos tantos de estos maestros de Copan y Sera, y también algunos de otros monasterios como Ganden y Drepung, que no solamente enseñan el Lamrim, sino también la filosofía, el programa básico y el programa de maestros que traen la luz del Dharma al mundo, a los seres cuyas mentes están oscurecidas por la ignorancia, por ignorancia inmensa como el espacio, una oscuridad, unas mentes completamente oscuras, sin luz, sin sol, sin estrellas, sin luna, con una niebla espesa. Bueno, pues así, gracias a estos maestros, llega la luz del Dharma a los seres. Y así pueden ver las 4 verdades nobles, pueden recibir los votos tántricos y bodhisattva. Wow, wow, wow. Y todo el camino a la iluminación. Dice, ok, he acabado la actuación, mi comedia. Bueno, pues entonces estamos escribiendo, Sherin está escribiendo con oro puro, el Prajnaparamita. Y pensé que este trabajo se continuara incluso aunque yo muera, que sea algo que se continúe de vida en vida, en lo que dure la FPMT, la organización de la FPMT. Esa es la idea. ¿Comprendéis el propósito? ¿Habéis escuchado el propósito, lo importante que es por lo que el padre de Chunan Ley, que murió hace tiempo, como le expliqué los beneficios de esto, le di un lápiz para escribir y escribió el Sutra del Corazón, que es lo mismo que las enseñanzas del Prajnaparamita. Lo escribió el Sutra del Corazón, lo logró escribir antes de que muriera. Wow, wow, wow. Y así puedes escribir incluso el Sutra del Corazón. En esos días especiales puedes escribir el Sutra del Corazón o imprimirlo, y así acumular 100 esos días especiales del día de Buda o de eclipse de sol, que se acumulan cientos de millones de méritos. Realmente eclipse no es la traducción exacta al término tibetano que dice Nishin, que es como capturado por el sol, pero bueno, pues esos días se acumulan 100 millones de méritos con cada acción. Wow. Entonces imagínate si imprimes el texto o cuántos méritos acumulas ese día. Wow. Eso es por lo que Kirti-Sencha Rinpoche dijo que la mejor de las prácticas preliminares es estudiar el Prajnaparamita.
Creo que Rinpoche mencionó sí, estudiar el Prajnaparamita. La mejor práctica preliminar, estudiarlo. Y así los programas de nuestros centros, el programa básico, el maestro, el programa de maestros, tienes que darte cuenta, tienes que ser consciente de lo importante que es. Y luego lo mediano es leer Gyentompa, el Prajnaparamita, 100 veces. Es como la práctica preliminar intermedia o mediana. Lo mejor... no. O sea, lo mejor era, recordemos, estudiar el Prajnaparamita. Lo siguiente es leer el Prajnaparamita Gyentompa 100 veces. Y luego los siguientes estarían las prácticas preliminares, las 9 prácticas preliminares, como el refugio, postraciones, barrasada. Los 9 preliminares, eso sería serían las prácticas preliminares más inferiores, porque muchas veces la gente piensa, bueno, estoy estudiando pero tengo que hacer los preliminares, pensando que hacer prácticas preliminares es separado de tu estudio y que el estudio no purifica tu mente ni acumulas méritos y lo ves como algo separado, hacer el ofrecimiento del mandala y demás. Pero tenés que darte cuenta de que es la mejor práctica preliminar, ese estudio de los programas básicos y del programa de maestros, el estudio, eso es lo mejor. Ok. All that. Okay, now I do go a little more. Then Aryadeva dijo en las 400 estrofas, dice, aquellos de pocos méritos no dudan de este Dharma, pero por el mero hecho de dudar, hace tambalear todo tu samsara. Aryadeva dijo, aquellos que tienen pocos méritos no captan este Dharma en las enseñanzas del Prajnaparamita, estas enseñanzas de vacuidad, pero incluso llegar a dudar, o sea, no llegan a tener ni a dudar ni siquiera en nada. ¿Pero por qué dice dudar? Porque el mero hecho de dudar, de empezar a dudar, tu samsara ya empieza como a resquebrajarse. Como cuando se rompe una taza en pedazos. Bueno, pues incluso surgir, que aparezcan dudas, hace que tu samsara se resquebraje. Cuando piensas, esto quizás no existe por su propio lado, o que no completamente no exista, pero bueno, quizás no existe por su propio lado. Bueno, pues incluso eso, empezar a decir, bueno, quizás no existe por su propio lado. O sea, esas pequeñas dudas. Lama Tsongkhapa dijo en la alabanza al Buda por el surgir del pendiente, decía, mientras que la continuidad de mi vida, que está enfrentando la muerte, no ha cesado todavía, el tener incluso un poco de fe en las enseñanzas de vacuidad, me considero muy afortunado. Bueno, ahora lo va a decir. Lama Tsongkhapa dijo, después de explicar sobre el surgir dependiente, decía, la vida está corriendo hacia la muerte continuamente. No es solamente que pienses, tengo cáncer, voy a morir, pero si no vas a morir. No es así. Alguna gente piensa así, ¿no? Solo piensa en la muerte cuando piensa que tiene un cáncer o el virus y demás. Y piensan que van a morir enseguida. Pero algunos que tienen el virus mueren inmediatamente, otros mueren después de 1 o 2 días.
otros se recuperan, So life, incluso aunque haya sido muy intensa la enfermedad. Entonces la vida está continuamente transcurriendo hacia la muerte. Bueno, pues en lo que esta vida no ha cesado, no se ha cortado la continuidad de esta vida, entonces el dudar, el tener aunque una pequeña fe en las enseñanzas de vacuidad, puedes sentirte muy afortunado, incluso aunque tengas una poca fe en las enseñanzas de vacuidad. También quiero deciros, bueno, quizás primero os voy a decir otra cosa antes. Bueno, no, es sobre el Sutra del Diamante. Dice, después de que has escuchado sobre el Sutra del Diamante o el cortador barra, si generas fe y no abandonas esa fe al Sutra del Diamante, ¿cuántos méritos acumulas? Sería así. Si practicas la generosidad de tu cuerpo, en primer lugar estamos hablando de tu cuerpo, no tus posesiones o otras cosas, sino ese cuerpo que estimas tanto, lo que más entre los innumerables seres infernales, espíritus hambrientos, innumerables animales, humanos, suras y asuras. Tu cuerpo es lo que más estimas. Bueno, pues das ese cuerpo a los seres. ¿Puedes imaginar? Bueno, pues aquí dice, ¿cuántos cuerpos? Bueno, pues tantos como el número de granos de arena del río Ganges. Y por la mañana, tantos cuerpos y ofreces ese mismo número de cuerpos por la tarde y por la noche, tantos como granos de arena del río Ganges, 3 veces. Acumulas muchos más méritos que eso. Innumerables, muchos más méritos acumulas que eso, que ofrecer tus cuerpos por la mañana, tarde y noche, tantos como granos de arena del río Ganges, pues acumulas muchos más méritos por no abandonar tu fe en el Sutra del Diamante o del Sutra del cortador barra, en muchos más que por practicar la generosidad con tu cuerpo al que más estimas, ofrecerlo tantos cuerpos como granos de arena del río Ganges por la mañana, tarde y noche. Si mantienes tu fe en el Sutra del cortador barra. Wow. Solo por mantener la fe en ese sutra. Bueno, pues si encima además lo escribes o lo recibes, el sutra del cortador barra. Hablamos del sutra del cortador barra, pero son enseñanzas de Prajnaparamita, o lo memorizas, lo lees, incluso mantenerlo, incluso guardarlo y generar su significado, revelarlo a los otros, pues todavía muchos más méritos acumulas, muchísimos más méritos infinitos acumulas.
So the result of this El resultado de todos estos méritos inconceivable merit, inconcebibles, rapid aspect, aspecto de maduración, esos méritos increíbles. So then when you read this text, Y luego, donde leas ese texto, it el becomes Sutra del holy Cortador place. Barra se vuelve un lugar sagrado. Thereby human beings, Devas, non-devas, humanos, no non-human devas, no humanos, object, holy object for them se to vuelven serve. objetos sagrados para ti, para circunvalarlos, hacerles ofrecimiento en ese lugar donde se lee el Sutra del Cortador Barra o los textos del Prajnaparamita. Se convierten como estupas. Then, if you memorize Incluso aunque si memorizas un verso, one stanza, no, una frase, one verse, sorry, one verse. no, If you bueno, un memorize verso. one verse, Si memorizas un verso de las enseñanzas que revelan vacuidad, reveal to others, o lo muestras a otros o lo enseñas a otros, then merit, how much the merit los you come méritos que acumulas far son more todavía great. mayores, muchos más que Universe, according number of the sense grains of River Ganga. ofrecer que ofrecer tantos universos como granos de arena del río Ganges llenas de los 7 tipos de joyas y ofrecerlo a los Budas. Entonces memorizar un verso de las enseñanzas sobre vacuidad o revelarlo a los demás, eso acumulas muchos más méritos. Logras más méritos, ¿comprendéis? Puedes imaginar todos aquellos que memorizan tantos textos de enseñanza sobre vacuidad, como por ejemplo el Sutra del Corazón o estos textos de vacuidad, Dranele Señimpo, wow, 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 o la alabanza al Buda por el surgir dependiente, o la versión pequeña del Leshenimpo, todas enseñanzas sobre Madhyamika, wow, 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 cuántos méritos, wow, wow, wow. Es algo más allá de nuestra imaginación, algo que tienes que ser consciente. Y tenemos que tener ese coraje para memorizar estos textos y así poder recitarlos de memoria cuando vamos en el coche o donde quiera que estemos, en lo alto del Everest, donde quiera que estés. Y así te da como valor. Más que pensar, oh, no puedo memorizar, no puedo memorizar, esto es demasiado. Incluso aunque sea un solo verso, conocerse un verso y poder enseñarlo a otros, wow, el mérito increíble. Incluso por un verso, poder memorizar un solo verso, increíble. Se dice, incluso alguien que desea este Dharma, es decir, las enseñanzas de vacuidad,
si alguien desea este Dharma, por el mero hecho de desearlo, purifica completamente las 10 acciones no virtuosas, las 5 acciones negativas de retribución inmediata, como matar al padre, madre, araja, dañar a un Buda, causar desunión entre la sangha, o esas prácticas incorrectas o esas conductas incorrectas de la conducta moral, todos esos errores, todo eso se purifica por el deseo de la vacuidad. Incluso por el deseo. Wow, wow, wow. Nada existe por su propio lado. Wow, wow. Ya por el mero hecho de desearlo. Wow, wow. Son beneficios inconcebibles, es lo que mencionan los sutras. Recordar, porque deja huellas muy positivas. Recordar, dejar tantas huellas positivas como sea posible de estas enseñanzas, escribiendo, leyendo, tantos métodos, pero especialmente meditando en vacuidad. Se dice en el significado surgir dependiente, ten quiere decir dependiente, y surgir es como drel jun. Entonces, ten jun o ten drel, surgir dependiente. Entonces, el poder comprenderlo por escuchar el significado del surgir dependiente, solo por eso comienza la liberación del samsara, de los océanos de sufrimiento samsárico. Empiezas a liberarte de los océanos de sufrimiento samsárico. No hay, entonces, ni qué decir de escribir, hacer ofrecimientos, postraciones al texto, memorizarlo. Los méritos son increíbles. Purificas el karmas negativos pesados y transgresiones y acumulas méritos increíbles. También se dice en la guirnalda preciosa de Nagarjuna, del camino medio, yeah. So here, other than that, aquí dice, a ver, otro, aparte de esto, si contemplas las enseñanzas opuestas, Rokpa, o sea, si contemplas justamente todo lo opuesto, en la visión del camino medio, que nos dice, porque existe como mero nombre.
Por tanto, no existe por su propio lado. Takta, libre del eternalismo. So, things function. Las cosas funcionan. Things function and you see, existing. Y entonces existe. You know. Yeah, but Nacer, perdurar, cesar. Entonces así funciona. Funcionan como mero nombre. Existen como mero nombre, el mero nombre. Entonces, como existen como mero nombre, no existen por su propio lado. Entonces están libres del extremo del eternalismo. Y luego Jun, surgir. Tenjun, surgir dependiente. Es decir, surgir. El surgir, eso revela, no, eso cesa, para decir surgir, eso cesa el nihilismo, que no existen en absoluto, incluso como nombre. Eso cesaría el nihilismo. Si tú crees, ya sea en el eternalismo o en el nihilismo, es Lokpa. Y lo correcto es el camino medio, que elimina los extremos de eternalismo y nihilismo, el camino medio. Entonces, Lokpa es ese aferrarse al extremo del eternalismo o nihilismo. Entonces los estúpidos o los locos que se sienten orgullosos pensando que son eruditos, abandonando la visión del camino medio, de que las cosas no existen por su propio lado, sino como mero nombre, entonces, y que por tanto no existen por su propio lado. Esa es la visión del camino medio. Bueno, pues evitando o rechazando la visión del camino medio, entonces uno mismo se vuelve de naturaleza maligna, y entonces cuando mueres vas a Narme. Es el infierno, el peor de los infiernos, donde se experimenta el sufrimiento más increíble, el peor. Entre todos los infiernos, el de mayor sufrimiento. Renaces ahí, es donde te ponen la boca abajo, tú estás la cabeza hacia abajo, y renaces ahí, en ese infierno, en el peor de los infiernos, el número 8. La estrofa en castellano diría, a ver, además los estúpidos, tal como se ha traducido en otros textos, además los estúpidos que se imaginan a ellos mismos como sabios, poseyendo una naturaleza arruinada por el rechazo de la vacuidad, van de frente al terrible infierno debido a su equivocada comprensión. Y luego otro verso dice, similarmente las cosas existen como mero nombre, el yo, la acción, objeto, karma, resultado de felicidad, karma negativo, cuyo resultado es el sufrimiento, existe como mero nombre, existe como mero nombre. Quien cree esto
van a un renacimiento superior de felicidad. Y quien no cree en eso, como en la no existencia, como por ejemplo los seguidores Zen, de que piensan que nada existe. Entonces, quien cree que nada existe, quien cae en ese extremo, pues va a los reinos inferiores, a los reinos de transmigración inferior. El verso en sí decía, un seguidor de la no existencia va hacia las malas transmigraciones y un seguidor de la existencia va a las transmigraciones felices. A través del conocimiento correcto y verdadero, uno no se aferra al dualismo y llega a liberarse. Y ahora es otro texto. Se menciona en el sutra abreviado del Prajnaparamita, se dice, en el pasado, cuando realizaste el camino, millones de Budas, incluso si les haces ofrecimientos, a ver, o sea, incluso aunque en el pasado ellos hicieran ofrecimientos a billones de Budas, pero si no tenían fe en el Prajnaparamita, en la sabiduría que va más allá en el Prajnaparamita de Buda, aquellos de mentes como es pequeñas lo abandonarán al escuchar estas enseñanzas y habiéndolo abandonado estarán sin guía e irán al reino ¿cómo se dice? Al infierno de sufrimiento inexhaustible. Sí, a ver. Es decir, que incluso aunque en el pasado uno haya hecho ofrecimientos a billones de Budas, pero si no tiene fe en las enseñanzas del Prajnaparamita, la sabiduría que va más allá, y escucha estas enseñanzas, aquellos de mente como inferior abandonan estas enseñanzas, entonces estarán sin guía y renacerán en Narme, el infierno, el octavo infierno de sufrimiento inexhaustible. Entonces, una cita más, que es del Sutra del Cortador Barra, y dice... una línea, no. Dice 4 palabras. Dice 4 palabras. Memorizar 4 palabras. De Dharma. Las enseñanzas que explican la vacuidad. Incluso por memorizar 4 palabras acumulas grandes méritos. Grandes méritos. Ahora tienes que escuchar lo que viene después, ¿ok? El Sutra del Diamante o del Cortador Barra que yo he visto, dice, hace mucho tiempo no había visto los beneficios, pero necesitamos... o sea, que en su momento vio sobre estos beneficios. Dice, en el Sutra del Cortador Barra, dice... universos tantos como granos de arena del río Ganges. Now next one. Y ahora lo siguiente, de acuerdo a tantos átomos de agua, cuando los átomos son como muy pequeñitos,
O sea, cuando las partículas más pequeñas se les considera, se les llama átomos de agua. ¿Cuántos átomos de esta partícula tan pequeña? Bueno, pues tantos universos, tantos como átomos de granos de arena del río Ganges. Ese tanto, ahora tienes que comprender lo siguiente, ese mismo número de tantos universos, tantos como granos de arenas del río Ganges, ¿vale? Bueno, pues tantos universos como átomos de gotas de agua. O sea, tantos universos como estas partículas todavía más pequeñas de átomos de agua. Bueno, pues tantos universos como estos. Llenos con los 7 tipos de joyas. Y lo ofreces a los Budas. Puedes imaginar, por ejemplo, en el pasado en India, una persona muy pobre hizo un ofrecimiento de comida a 4 monjes. No eran arias que habían realizado la sabiduría que directamente conoce la Bhaktivedanta, sino monjes comunes, ordinarios. A 4 de ellos les ofreció comida una vez, entonces el resultado fue que en la vida siguiente ese hombre nació como el rey Kaushika en India, muy poderoso, muy rico, con mucha fortuna y mucho renombre en India. Solo por eso es decir, los resultados que experimentó en otra vida por haber hecho ofrecimiento a esos 4 monjes. Lo que pasó luego, pues imaginar el karma. El karma es así, tienes que comprenderlo. O sea, pequeñas acciones traen los resultados son grandísimos. Y lo mismo con el karma negativo, pequeñas acciones traen luego grandes resultados. Y así, comprendiendo eso, debes abandonarlo. No pensar, decir, bueno, total es una cosa pequeñita, no importa. No pienses eso. Piensas, bueno, es un karma negativo chiquitito, pero no, en realidad es un gran karma negativo el resultado. Por tanto, tienes que abandonarlo. Bueno, pues y lo mismo, si es un pequeño karma positivo, los resultados que traes son increíbles. Son grandes méritos los que acumulas. Entonces, por memorizar 4 palabras de las enseñanzas, 4 palabras de enseñanzas de vacuidad, los méritos que acumulas son muchos más méritos. Es decir, primero eran tantos méritos como hacer ofrecimientos de universos, tantos como átomos del río Ganges, imagínate cuantísimos son. Wow. Incluso granos, un puñado de arena en tu mano, ya es santísimos granos de arena. Bueno, pues ahora imagina los del río Ganges. Entonces, tantos universos como
tantos universos como átomos de granos como granos de arena. Incluso todavía más pequeños los átomos, estas partículas de átomos de agua. Bueno, hay como 3 tipos de partículas: partículas de agua, partículas de oveja y partículas de vaca, creo que dice. Bueno, pues ofrecer tantos universos como átomos de partículas como tantos universos como partículas de agua, a tantos universos ofreces a los Budas llenas de los 7 tipos de joyas. Bueno, pues por memorizar 4 palabras, las enseñanzas que revelan vacuidad, se acumulan muchos más méritos. Wow, wow, wow. Lama Kien. Así puedes darte cuenta que la gente que memoriza el Sutra del Corazón, lo increíble que es, que tienes que memorizar las enseñanzas de vacuidad. Incluso, aunque no sea los textos largos, sino, por ejemplo, la alabanza al surgir dependiente, que es mucho más corto, y cuando es muy bueno recitarla, o cuando, por ejemplo, vas a circunvalar. Yo lo suelo hacer muchas veces cuando circunvalo, y así no tienes que ir leyéndolo, es mucho más fácil. A ver, ¿qué dice? No tienes que golpearte en la cabeza o golpear tus piernas o tu pecho o no sé qué más dice. Bueno, tanto como puedas. Hay tantas enseñanzas sobre vacuidad, el Sutra del Corazón y muchas otras que también son breves. Y es muy bueno recitarlas. Central Chopa es tan bueno recitarlo. Wow, wow, wow. Así al menos, aunque no las sepas de memoria, leerlas. Te llevas el libro y vas caminando leyéndolo en la estupa, en el templo, en el monasterio. Yo en Bodhanath ya lo he hecho eso. Con un grupo recitábamos y en Soyambunat. También lo hice en una ocasión, Jampel Sanjo, que es el texto de recitar los nombres de Manjuri, o también el Sutra del Cortador Barra. Entonces lo vamos a dejar aquí. Buenas noches. Ay. Bueno, todavía hay más beneficios, que sepáis, pero bueno, algunos los vamos a dejar para la vida próxima. Aunque igual llegó a ser un perro, quién sabe. Y vosotros seréis reyes y reinas. Bueno, ok. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que la suprema joya la bodhicitta, que no ha nacido, surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Samsara y Nirvana no tienen un solo átomo de existencia inherente, mientras que causa, efecto y surgir dependientes son infalibles. Solicito tus bendiciones para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna de que ambos aspectos son complementarios y no contradictorios.
Y ahora hacemos las oraciones para aquellos que están enfermos, especialmente los que tienen tantos problemas. También a menudo recibo noticias de monjas o sherpas o tibetanos que están experimentando muchos problemas por los chinos o todas esas personas, especialmente también por el virus ahora. Bueno, pues todos ellos que están pasando esas grandes dificultades, especialmente por el virus, tanta gente. Para que nunca, que debido a todos los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y budas, que todos ellos nunca jamás renazcan de nuevo en los reinos inferiores y que puedan inmediatamente liberarse de las enfermedades, los problemas, los virus y todos sus deseos se logren inmediatamente de acuerdo al sagrado Dharma, que puedan generar preciosamente la bodhicitta que nunca dañen a los seres y solo causen felicidad y rápidamente logren la iluminación para beneficiar a los seres. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias, que ninguna de las enfermedades que hay en el mundo vuelva a producirse. Debido a los méritos, que aquellos que han muerto, los seres humanos en particular, los que han fallecido por el virus en el mundo, que nunca jamás nazcan en los reinos inferiores y que nazcan inmediatamente, se liberen de los reinos inferiores, nazcan en una tierra pura donde puedan lograr la iluminación o al menos encontrar un perfecto conocimiento humano, encontrar maestros Mahayana perfectamente cualificados que revelan el camino inequívoco a la iluminación y llevando a cabo aquellas acciones que complacen a los amigos espirituales puedan lograr rápidamente la iluminación. Por la fuerza del victorioso Tsongkhapa, actuando como nuestro amigo Mahayana virtuoso en todas nuestras vidas,
pueda nunca separarme ni por un segundo del camino puro altamente admirado por los victoriosos. 2 veces más. A ver ahora. Pueda yo y todos los seres encontrar las enseñanzas del victorioso los Sandrakpa, que vivió una vida eminente dotada de una moralidad pura, un corazón valiente realizando las acciones extensas de los bodhisattvas y el yoga de los 2 estadios, la suprema sabiduría trascendental de gozo y vacuidad no duales. Y ahora los versos de la guirnalda preciosa de Nagarjuna. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que pueda yo ser usado por los seres para siempre como ellos deseen, tal como ellos usan el agua, la tierra, agua, fuego, aire, medicinas, leña de los bosques, siempre, y no solamente durante un pequeño tiempo, sino que siempre puedan usar de mí como deseen. Esa es la mejor meditación. Es la mejor meditación. El pensamiento egocéntrico completamente sufriendo, pues perdiendo. No, es lo más importante porque si no pensaríamos que el pensamiento egocéntrico es lo más importante en nuestra vida. Es como el gurú, a quien le ofreces todo, le escuchas todo lo que te diga y te vuelves su esclavo. Así es como pensamos. Hemos venido pensando así desde el Renacimiento sin principio y por eso no hemos logrado todavía la iluminación. No solamente no hemos logrado la iluminación, sino que además no podemos llevar a la iluminación a ningún ser, ni siquiera a uno, hasta ahora. Por eso esta es la mejor meditación. Es justamente lo opuesto a lo que normalmente piensas. Siempre pensamos justamente al revés, desde el Renacimiento sin principio, no solamente hasta ahora, no solamente de esta mañana, sino desde el Renacimiento sin principio, justamente lo opuesto. Pero en Occidente, por supuesto, se piensa que esto es como tiene que ser. Y que esto son cosas que lo piensan como algo muy precioso, el pensamiento egocéntrico.
No, no, dice, por ejemplo, la gente de Occidente piensa que la caca antigua o vieja es algo precioso, como es una antigüedad. Dice, es como determinadas enfermedades, o por ejemplo, desde el nacimiento tienes una enfermedad, pues eso también es una antigüedad, ¿no? Y si tienes un cáncer durante 100 años, pues también es una antigüedad. Cualquier enfermedad que tengas durante 1000 años, eso es una antigüedad. Y entonces, al ser antigüedad, se supone que es bueno de mantenerlo, ¿no? En Occidente todo lo que sea antiguo se supone que es bueno guardarlo. Pero no creo que haya cacas de antigüedades de cacas, no cacas antiguas. No creo que ningún museo tenga una antigüedad de eso, de caca. De una caca de hace 1000 años, por ejemplo, o una caca de hace 100 años. En Nueva York, hace unos años, había como una obra de un artista en la que puso mierda, caca animal. No creo que fuera humana, no lo sé. El artista puso ahí la caca, la mierda animal. No creo que fuera humana. La puso así alrededor de la obra y eso lo consideraba arte. Dijo, eso era arte, poner ese cuadro lleno de mierda. Y así muchos cristianos no estaban de acuerdo con esto y se manifestaron. Esto creo que fue en Nueva York. Aquí alguien de los que está allí les dice que cree que sí, que hay un museo en Inglaterra que tiene caca de los vikingos. A ver. Que se ve que encontraron caca en algún casco vikingo y la pusieron en un museo, dice uno de los participantes que está allí presente. Uf. Entonces, que pueda querer a los seres como tu propia vida, o más que a mi propia vida, a todos los seres, a cada uno de los seres, cada ser infernal, espíritu hambriento, animal, mosquito, gusano, en los arbustos, o también ese otro insecto que suele estar en la tierra, en la hierba. El que entra en la carne. ¿Cómo se llama? Sí, sanguijuelas. También eso hacia cada animal. También cada garrapata, cada preta humano, sura es el estado intermedio, que pueda querer a todos y cada uno de ellos tanto como a mí mismo.
is equalizing. You will exchange one for others, is equalizing. Te igualas y te intercambias con los demás. Porque eran los seres más que a mi propia vida. Y luego el siguiente frase dice que los seres me puedan querer, considerar como lo más querido. Y recuerda Rinpoche que en el comentario nos dice que lleguemos a ser el amigo virtuoso para los seres y de esa forma ellos nos estimen como lo que más. Porque, y así, gracias a considerarnos como lo más precioso siendo su maestro, ellos podrán lograr rápidamente la iluminación. El verso dice que puedo querer a los seres más que a mi propia vida, que los seres me consideren como lo más querido, que todas sus negatividades maduren en mí y todas mis virtudes maduren en ellos. Ahora lo leen en inglés, que es lo que os he dicho. Y ahora meditar en ello. Leer el inglés de las que nos dice la siguiente, que es, a ver, mientras que haya seres en cualquier lugar que no hayan sido liberados del samsara, aunque yo haya logrado la iluminación, puede permanecer en el samsara para el beneficio de los seres. El comentario dice, incluso aunque haya un solo ser, aunque yo haya logrado la iluminación, pueda yo permanecer en samsara para ayudarles. Esa es la actitud que tenemos que tener. Porque si abandonamos a los seres, aunque sea solo a uno de ellos, pensando solo, oh, mi iluminación es fantástica, y pensando, wow. Pues aquí de lo que se trata es permanecer en samsara para ayudar a los seres. Pero si los olvidas y solo piensas en tu iluminación, eso es algo completamente diferente. Debido a los métodos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los métodos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas,
Cualquier ser que me vea, me oiga, se acuerde de mí, me toque, que solo por eso, o cualquier persona que yo vea, o que me acuerde de ella, o que toque, que solo por eso, o le hable, que solo por eso que todos sus sufrimientos se apacigüen inmediatamente y que puedan recibir la felicidad, incluyendo toda la felicidad, incluyendo la iluminación. Debido a los métodos del pasado, presente y futuro, acumulados por mí, los métodos de esos tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que no existen por su propio lado, sino que existen como mero nombre, que entonces el yo, que no existe por su propio lado, sino que existe como mero nombre, que por ello que pueda lograr la budidad, que no existe por su propio lado, sino que existe como mero nombre, y pueda conducir a todos los seres que no existen por su propio lado, sino que existen como mero nombre, y llevarlos a la budidad que no existe por su propio lado, sino que existe como mero nombre, por mí mismo solo, que no existo por mi propio lado, sino que existo como mero nombre. Así como el valeroso Manjusri Samantabhadra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. Y con toda esta de virtud, con la dedicación en la vara como la mejor por los victoriosos asidos de nuestros tiempos para poder realizar sus buenas acciones. La oración de larga vida para la santidad, joya que concedes y colmas los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo, a ti de bondad incomparable, ten sin yaso te suplico que tengas una larga vida y que todos los deseos se cumplan espontáneamente. Tú que mantienes el camino moral del soyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa doctrina de Manjunath, que llevas a cabo oraciones magníficas y honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Es la oración de larga vida para la Mazopa Rinpoche.